Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Bendiciones. El Señor sea con cada uno de ustedes. En esta oportunidad, nuevamente el pastor Luis Ángel Díaz, para poder continuar con nuestro proceso de formación como líderes. Recordemos de que la gestión de líder es sumamente esencial porque es la que permite el desarrollo, el crecimiento y el avance de todo grupo, pequeño, mediano, grande, organizado o no organizado, formal o informal, que esté dirigiendo. Por esa razón, estos aspectos o estos temas que estamos reflexionando se vuelven sumamente importantes, muy necesarios. Vamos a la segunda parte del tema que hemos estado desarrollando, la fe en la gestión diaria del líder cristiano. Resulta de que como líderes cristianos tenemos que gestionar muchos aspectos, pero entre ellos, como líderes cristianos, tiene que ser la fe. La fe tenemos que gestionarla de la manera correcta para obtener el resultado que tanto necesitamos. La base bíblica que hemos estado utilizando ya varias ocasiones la he leído, pero quiero volver a leerla, por el hecho de que necesitamos fundamentar lo que hablamos en la revelación de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La verdad central que hemos estado señalando y obviamente reflexionando alrededor de esta idea central es que la cualidad de la fe en el líder cristiano es una confianza profunda y constante en Dios, que se manifiesta firme, que se mantiene firme en cada momento de la vida. En todo momento que el líder está desarrollando sus funciones, necesita mantener firme esa fe. Así que es importante que esta cualidad espiritual la tengamos debidamente desarrollada, porque justamente es lo que nos va a permitir mantenernos firmes, constantes, perseverando en toda la promesa que Dios nos ha delegado. Cada uno de los que estamos sirviendo en diversos tipos de liderazgo sabemos de que necesitamos de la fe para poder impulsar los objetivos, las metas, las normas, reglas, políticas, etcétera, que implica el proyecto o el programa que cada uno de nosotros estamos impulsando. Así que la fe se vuelve esencial en este caso. Quiero hablar acerca de un componente importante, un aspecto clave dentro de este proceso, dado que el tema tiene que ver con la gestión de la fe en nuestra capacidad de liderazgo. Vamos a abordar en esta ocasión la fe para inspirar a otros. Resulta que el liderazgo no solamente es toma de decisiones, también tiene que ver con influencia, tiene que ver con esa capacidad para inspirar a otros, a fin de que podamos entre todos lograr realizar lo que tanto anhelamos. Entonces, un líder cristiano no solo necesita confiar en Dios para su propio bienestar, sino también para inspirar y guiar a otros. La fe del líder, entonces, en este sentido es contagiosa. Por tal motivo, nuestra tarea, como dije hace un momento, no es solamente tomar decisiones. También tiene que ver con inspirar, es decir, proveer ánimo, despertar fe, inculcar entusiasmo en otras personas para generar un ímpetu en la organización que está impulsando, que está dirigiendo, para que se logren los objetivos. Pero también tiene que ver con guiar. Es decir, esto tiene que ver con ese proceso paciente, esforzado, planificado, intencional, de poder orientar a todos los que están siendo parte del proceso para que juntos en unidad de propósito logren lo que se han planteado. Así que la fe en este sentido tiene que ser contagiada. El líder tiene que contagiar fe en otros, tiene que contagiar ánimo, tiene que contagiar esa inspiración en otros. En el caso del líder cristiano, tiene que hacerlo para que de esta forma dé el espacio necesario para que sea el Espíritu Santo el que haga la labor que está deseando que ocurra en ese ámbito. Cuando un líder vive con la confianza plena en las promesas de Dios, esto motiva a aquellos que le siguen a hacer lo mismo y la comunidad se edifica en la fe. Este comportamiento, esta forma de ver y de realizar su ejercicio como líderes es justamente indispensable y muy necesario.
nuestra confianza plena en las promesas de Dios va a impactar en la fe, en el ánimo de los que nos están siguiendo. Por ese motivo es que nosotros como líderes tenemos que desarrollar fe en Dios y por supuesto fe en nosotros mismos, porque Dios cree en nosotros. Falta que nosotros creamos en nosotros mismos, pero también creer en Dios. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed pues imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Esto lo dijo el apóstol Pablo. El contexto inmediato de este pasaje es el siguiente. En este versículo, que es el cierre del capítulo 10, aunque aparentemente hubiera sido como inicio del 11 por división de capítulos, donde Pablo ha estado enseñando sobre el uso responsable de la libertad cristiana. También, dentro del contexto inmediato de este pasaje, puedo señalar lo siguiente. En 1 Corintios 10, 23 al 33, acá en este caso, el apóstol no busca el propio beneficio, sino el de otros, según el versículo 24. También se señala no causar tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia, según el versículo 32. Hacer todo para la gloria de Dios, según el versículo 31. Ser ejemplo en conducta evangelística y amorosa, en el versículo 33. También, en este versículo 11.1, es la conclusión práctica. Imiten mi ejemplo en todo esto. Yo no vivo para mí, dice Pablo, ni busco lo mío, sino que vivo para glorificar a Cristo y servir a los demás. Esto justamente es la parte esencial de nuestro servicio a Dios. Vamos a hacer o hacemos lo que hacemos para glorificar a Cristo y para servir a los demás. Esta viene a ser una cualidad indispensable, esencial para todo líder. Entonces, como estamos hablando de gestionar ánimo en otros, gestionar entusiasmo en otros, necesitamos cada uno de nosotros estar constantemente desarrollando nuestra fe. En el versículo que hemos leído, el apóstol Pablo invita a los creyentes a imitarlo, a imitar su ejemplo, ya que él sigue a Cristo. Entonces él está pidiendo a sus lectores a que sigan a Cristo. Acá no se trata de una invitación a seguir ciegamente al apóstol Pablo, sino a ver en él un modelo de vida cristiana que refleja los principios y las enseñanzas de Jesús. Aquí se nos plantea un desafío enorme que implica desarrollo interno del líder cristiano, cualquiera que sea el ámbito donde usted se desarrolle, y es el hecho de desarrollar esa capacidad de reflejar los principios y las enseñanzas de Cristo. Esto se puede lograr, obviamente. Tenemos la capacidad de hacerlo, porque todo cristiano que viene a los pies de Cristo a recibirlo en su corazón, y el Espíritu Santo hace ese milagro de la conversión, esta persona ha entrado en un proceso importantísimo, en ese momento en el que ha sido santificado, lo cual le da la capacidad para poder gestionar el pecado de una forma totalmente diferente, al punto de que puede lograr grandes cosas en Dios, grandes resultados en Dios. Entonces, acá el apóstol Pablo, cuando habla de imitar su ejemplo, estamos hablando entonces que Pablo les está diciendo, vean el modelo de mi vida que está basada en Cristo. Esto entonces exige de cada uno de nosotros que tengamos la necesidad de mantenernos siempre en crecimiento interno. Una frase importante que encontramos en este pasaje es la siguiente: así como yo de Cristo. Esta frase significa que la autoridad de Pablo para ser imitado proviene de su dedicación a vivir conforme a los caminos de Cristo. Hay que ser dedicado. No podemos nosotros pretender resultados, en este caso sobresalientes, si no hay dedicación. Tenemos que dedicarnos a ese proceso de cambio para que logremos de esta forma experimentar las promesas de Dios en nuestra vida. En este versículo también se subraya la importancia de que los líderes cristianos demos un buen ejemplo de fe, de conducta.
de amor a Dios, esa devoción constante, y que los creyentes sigan a aquellos que reflejan el carácter y los valores de Cristo. Nosotros como líderes cristianos necesitamos trabajar en nuestra propia vida. Necesitamos cada uno de nosotros dedicarnos a examinar nuestra propia situación, evaluar nuestra vida interna, lo que estamos pensando, las influencias de dónde las estamos recibiendo para poder hacer los cambios necesarios. En Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El contexto cercano de este pasaje de Hebreos 13, y esto tiene que ver con lo siguiente: es un capítulo final de exhortaciones prácticas, después de un tratado teológico profundo sobre la supremacía de Cristo. Aquí el autor anima a la comunidad cristiana a vivir con amor fraternal, hospitalidad, pureza, obediencia y confianza en Dios. Esta referencia es importantísima porque el autor está animando a su comunidad o a la comunidad a quien dirige este escrito a vivir con amor fraternal, hospitalidad, pureza, obediencia y confianza en Dios. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Entonces el contexto de este pasaje de Hebreos 13:7 y en el caso de los versículos anteriores y posteriores, se enfatiza lo siguiente: la perseverancia en la fe del versículo 1 al 6, la enseñanza sana y estable del versículo 9, la centralidad de Cristo como el mismo ayer, hoy y por los siglos en el versículo 8. El reconocimiento a los líderes espirituales también se repite en el 17 y en el 24. Esto indica entonces que la relación con los líderes espirituales era un tema pastoral importante en la comunidad receptora de la carta, posiblemente cristianos hebreos perseguidos o en transición del judaísmo al cristianismo. Acá entonces nosotros encontramos que el autor lo que hace es poner en relevancia la relación entre los discípulos y el líder. Esto realmente es muy interesante. También en este versículo nos llama a recordar y honrar a los líderes espirituales que nos han enseñado la palabra de Dios. Se nos instruye a observar el ejemplo de su vida y considerar cómo su fe ha influido en su conducta. Hay que reconocer, hay personas que creyeron en nosotros y nos dieron la oportunidad de crecer en el conocimiento de Dios. Compartieron con nosotros conocimiento, pero también experiencia. Y esto nos permitió crecer mucho más, al punto de que ahora nosotros estamos sirviendo en otros niveles de influencia, lo cual es muy positivo, porque eso indica de que el trabajo que se hizo con nosotros realmente trajo un buen resultado. El llamado a imitar la fe, lo que significa en este caso esa frase, imitar su fe, significa seguir el modelo de vida cristiana que ellos han reflejado en su relación con Dios. Los líderes serios, responsables, que tienen un compromiso fuerte, permanente con Cristo, van a reflejar su relación con Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que imitar. Es una exhortación entonces para cada uno de nosotros a que los creyentes aprendamos de los líderes que viven fielmente, líderes que viven según el Evangelio de Cristo, buscando seguir ese ejemplo inspirador y de obediencia. Realmente es un trato o es un proceso y un compromiso muy alto el que nosotros necesitamos considerar para que de esta forma nuestra gestión como líderes bendiga la vida de las personas. Hay necesidad que tomemos en serio el hecho de que los que nos están viendo necesitan ver un buen modelo. Y esto exige de nosotros decisiones.
en cuanto a lo que nos vamos a dedicar, en cuanto a poder subsanar aquellas circunstancias o situaciones internas que haya en nuestra vida y que necesitamos cambiarlas. Entonces, la primera conclusión que quiero compartir con ustedes es la siguiente. El líder cristiano tiene la responsabilidad de guiar con su fe y mostrar a través de su ejemplo que la confianza en Dios es la fuente de toda su fortaleza y dirección. En esta primera conclusión quiero señalar algunos elementos. El líder cristiano tiene la responsabilidad. No podemos obviar, somos responsables y debemos de asumirlo seriamente para poder guiar con nuestra fe, para poder mostrar, no solamente guiar, sino mostrar a través de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, esa inspiración que los líderes nos están mostrando a través del ejemplo. Entonces, la confianza en Dios es la fuente de toda la fortaleza de todo líder. Tengamos cuidado, porque la base de nuestro servicio a los demás es enriquecido por la confianza que nosotros tenemos en Dios. Así que nuestra fortaleza y nuestra capacidad para direccionar la vida de otras personas depende totalmente de nuestra capacidad de confiar totalmente en Dios. Otra conclusión que quiero expresar y a la vez argumentar es que esto se debe a que el liderazgo cristiano no se fundamenta en habilidades ni humanas ni estrategias terrenales, sino en la revelación viva y activa con Dios, que capacita al líder para tomar decisiones sabias, mantener la integridad en tiempos difíciles y transmitir esperanza al pueblo de Dios. El gran proyecto de Dios se gestiona en todas las áreas de la vida de la sociedad. Lo he señalado anteriormente en otro desarrollo de temas, y es el hecho de que nosotros vamos a incursionar, depende del llamado de Dios, vamos a incursionar en las iglesias, en las instituciones sociales, tanto económicas como no económicas, en organizaciones empresariales. Vamos a incursionar inclusive en ámbitos políticos, en ámbitos culturales, y todo esto tiene que ser permeado por la fe en Cristo. Porque como líderes cristianos no vamos a ejercitar nuestra fe solamente en el contexto eclesiástico. No, tiene que ser en todos los ámbitos. En el hogar, en la comunidad, en la iglesia, en las organizaciones, en las instituciones, cualquiera que sea el nivel en el que nos encontramos, vamos a tener que desarrollar nuestra capacidad de creerle a Dios. Ahora, dentro de eso, es importante que entendamos que las estrategias no son terrenales, sino sobre todo basadas en la revelación viva, en esa revelación activa de Dios, que es básicamente la palabra de Dios. La última conclusión que quiero señalar es la siguiente: cuando un líder camina por fe, inspira a otros a hacer lo mismo, formando una comunidad que depende más del poder de Dios que del esfuerzo humano. El impacto que nosotros provocamos en las pequeñas o grandes comunidades cristianas es grande. Entonces, cuando nosotros nos atrevemos a caminar por fe, es decir, creyendo en que cada promesa de Dios se va a cumplir en su momento y haciendo los preparativos internos necesarios para que Dios actúe, permitiéndole a Dios que Él controle todo el contexto en el que nosotros nos estamos desenvolviendo, entonces se va a activar el resultado producto de la fe. Nosotros entonces tenemos que inspirar a otros a hacer justamente lo mismo. Si vivimos y caminamos por fe, tenemos que inspirar a que otros lo hagan también, formando de esta forma una comunidad que aprenda a depender totalmente del poder de Dios. El poder de Dios está al alcance de nuestra mano. Ese ejercicio espiritual, ese ejercicio humano a la vez, podemos hacerlo, podemos tener victoria. El esfuerzo
humano y el esfuerzo de Dios se unifica para que cada uno de nosotros podamos ver los resultados que queremos. Entonces, cuando hablamos acerca de el gestionar nuestra fe, también estamos abordando este aspecto que he señalado como el de inspirar también a otros. No es solamente tomar decisiones, también es inspirar a otros. Dios nos siga ayudando para que podamos realizar nuestra labor como líderes a fin de poder impactar de manera positiva en nuestra propia vida, la vida de nuestra familia, de las organizaciones o instituciones donde estamos sirviendo y de esta forma lograr el propósito de Dios en la vida de la sociedad. Bendiciones y nos vemos en la próxima para la tercera parte de este tema.